¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Estudios Sapiencia. Hoy tenemos un invitado especialísimo con el que vamos a conversar un tema que nos interesa mucho a todos los que estudiamos aquí, que no nos atrevemos a llamarnos estudiosos porque apenas muy interesados en todo este tema. El tema de hoy es la cultura grecolatina, su literatura, su cosmovisión, sus textos, sus ideas, sus mitos, su religión, sus valores y su relación con el cristianismo. Les voy a facilitar la pregunta simple. ¿Por qué leer a los griegos no es un retorno al paganismo? ¿Por qué al hacerlo nosotros no estamos retornando al paganismo, sino que en realidad estamos afirmando más todavía el hecho innegable de la encarnación del Verbo Eterno? Ese es el punto central. Y hoy, para acompañarnos en esta conversación, le hemos hemos traído al profesor Néstor Sequeiros, ¿sí? Al profesor Néstor Sequeiros que fue mi profesor de latín, de gramática. Lamento decepcionarlo, que no soy muy bueno, ¿verdad? Pero está acompañándonos a nosotros. El profesor Néstor Sequeiros tiene un largo bagaje, larguísima experiencia en las humanidades y fue de gran ayuda para mí en el seminario en el 2007, hace ya casi eh, 18 años, ¿no? 18 años, entonces me siento viejo. Profesor, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación para poder estar hoy en este programa. Más que una invitación, fue una obligación. Sí. No, fue una obligación, fue una invitación Cordial. intensa. Fue una invitación intensa. Bien, muchas gracias por estar acá. Tengo muy lindos recuerdos de Ciudad del Este, bajo en el seminario. Y bueno, toda la tarea que están haciendo toda esa gente de esa época acá, en otras partes del mundo también. Así que realmente, bueno, estoy muy contento con eso. Y viendo el tema que propones, tiene varios aspectos. Vamos a solamente enumerar algunos. Es importante que se vayan después ampliando con las preguntas o precisando con las preguntas. Mencionaste el tema de los paganos. Es un nombre genérico que en principio abarca todos los que no son cristianos. Pero modernamente, y no solamente modernamente, ha habido siempre un reducir el tema del paganismo a los griegos y a los romanos como en oposición al cristianismo. Eso no es nuevo. De entrada, los primeros cristianos tuvieron que luchar contra, contra Roma, que ya era una civilización dentro de su historia religiosa un poco ya decadente. Los griegos también. No, los recibimientos de los griegos fue el siglo V antes de Cristo. Pero, ¿por qué en esa época hay que ubicarse en el Evangelio, como dice San Pablo, cuando, los Gálatas creo, cuando llegó la plenitud de los tiempos? Envió su Hijo, Dios envió su Hijo al mundo. La plenitud de los tiempos. Ese texto es la base para ubicarse en la temática, en la relación entre entre el cristianismo y el paganismo, entre las distintas eh, eh, culturas, llamemos así en forma abusiva, culturas. Así Claro. que, ¿qué significa la plenitud de los tiempos? Lo que pasa es que nosotros aquí en el programa, y no solamente en el programa del canal, ¿sí? Que todos tienen acceso, sino también hace mucho tiempo que venimos insistiendo en esto. Por eso quiero también saludar aquí a Celaya y Didier. Y bueno, ¿qué tal, padre? Profesor, nosotros somos ustedes y Buenas, profesor, un padre. gusto. No, no, acá estamos ya atentos. Sí. Santísimo, gracias. Y también a todos los que están presentes hoy, ¿sí? Que son hoy más que de costumbre, vinieron todos para ver al profesor, ¿no? Fundamentalmente, no vienen por nosotros, porque cuando yo invito nadie viene, ¿eh? Ya estamos aquí los tres y nada más, hablando con la cámara y como locos.
Pero hoy, por eso estamos muy contentos de que hayas podido venir, te agradezco. Bueno, entremos al tema, ¿no? Hay que entrar al tema y creo que podemos comenzar por lo que estuviste ya diciendo. Esa pregunta que hice al principio sobre por qué, voy a hacer algo más práctico. Conozco varios profesores, sobre todo en Brasil, donde la educación clásica estuvo. Nuestro tema hoy no es tanto educación, queremos ir más al fondo, pero quiero poner esto como ocasión de este tema. El, Conozco profesores, varios profesores, incluso no solo profesores de una materia, sino profesores que están ayudando en la, en el desarrollo de nuevos colegios, ¿sí? Que entienden que en la formación de estos jóvenes, ellos no tienen que leer o deben leer muy pocos en número los que solemos llamar vulgarmente los clásicos, ¿sí? En realidad lo que tienen que hacer es leer vidas de santos, literatura espiritual o piadosa cristiana. No es que esté mal, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, pero desprecian completamente la literatura antigua, la que ha formado, digamos, sí, no digamos, no, la que en efecto ha formado a las personalidades y a las mentes más importantes de nuestra historia, de la historia de Occidente, la historia cultural de Occidente. Entonces, eh, y diciendo que, en cierto modo, si dicen verdades, ¿sí? Ya las tenemos en la escritura, ¿no? Y si no dicen verdades, hay que quemar. Es exactamente lo que hicieron, lo que Sí, decían los musulmanes para quemar a la por, por eso, Alejandría. por eso lo dije de propósito, ¿no? Si Ya somos, está en el Corán, sobra. Si no está en el Corán, hay que tirar. entonces, entonces, ya, cuando conocen la cuestión, ¿no? Los que quemaron la biblioteca de Alejandría dijeron, si dice verdades, ya está en el Corán. Y si dice falsedades, entonces hay que despreciarlos. Vamos a quemar todo lo que dice aquí. Entonces, bueno, dicen eso en general de los autores antiguos. Y claro, nosotros en cambio, aquí estamos siguiendo un poco tus malos ejemplos, eh, más bien promoviendo o proponiendo la lectura, comentario, el estudio e incluso la meditación, en cierto sentido, ¿no? Para alcanzar la sabiduría humana y preparar el terreno para la sabiduría divina, que es la teología, eh, con la lectura, estudio y meditación de los clásicos literarios, que no son solo literatura, de los clásicos literarios antiguos, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta, esa es la cuestión, digamos así, que nos mueve a preguntar y a. Pues yo creo que hay que enunciar algunas cosas y después, justamente, a partir de ahí, que vengan las preguntas, las aclaraciones, las objeciones, ¿no? Pero hay muchos aspectos por lo que digo. El primer aspecto es el aspecto histórico. No, esto no es nuevo en la historia del cristianismo. De entrada, se enfrentaron, lógicamente, con la decadencia del mundo griego y del mundo romano, los dioses, que muchos dijeron son demonios. No solamente son demonios. Después viene otra generación y los tipos empiezan a ver que realmente los griegos habían planteado una serie de temas sobre el conocimiento de Dios que realmente eran muy útiles. Y como llego a decir, adjudica esto a San Bernardo, pero somos nosotros enanos parados sobre hombros de gigantes. Por eso podemos ver mucho más. Gracias. Eso dijo San Bernardo. ¿Eh? San Bernardo dijo eso. Solo adjudican a San Bernardo, no es nada. Es decir, hay también dentro del cristianismo mucha gente del principio que, más allá del tema histórico, del enfrentamiento que tuvieron ellos con los judíos, hay que empezar, lo expulsaron, Claro. y con los griegos y los romanos, Ujú. diciendo, estos son adoran demonios. O sea, pensar no solamente en los paganos en general, sino específicamente en los griegos y romanos. Ujú. Como. Ahora, hay datos contrarios a eso.
En primer término, el texto que yo le dije hace rato de San Pablo. Cuando vino la plenitud de los tiempos. ¿Qué es la plenitud de los tiempos? Porque Cristo nace en un contexto, el mundo romano, en el mundo greco-romano, donde estaba la plenitud de los tiempos, estaba la posibilidad ya de entender perfectamente la encarnación del Verbo. Es el momento, no es que más habían llegado a la humanidad, como dice mucho, más ha llegado a la humanidad a estar cerca de la perfección. En ese momento viene Cristo. Y empecemos a distinguir, no cualquier pagano. Tiene que ver con las civilizaciones que históricamente fueron la cuna del cristianismo. Y dentro de eso, los idiomas que forjaron esa cultura, los idiomas sacros. Cuando me preguntan qué es un idioma sacro, ¿cuáles son los idiomas sacros? Muy fácil, los que están en la cruz de Cristo: griego, hebreo En latín. y latín. Hay muchas razones de tipo técnico, pero a veces ¿quién lo saca? Que están ahí, son los tres. El otro tema es Que decir, hizo la providencia, porque uno puede decir, Sí. no, mandó Pilatos a hacer eso, pero en realidad la providencia es la que ha permitido, en cierto modo, posibilitado que eso esté escrito así. escrito así. Bueno, y además, bueno, hay que ver, esos idiomas no surgen, digamos, no simplemente, bueno, uno que podría haber sido otro. El mensaje cristiano, si tiene algún tipo de inteligibilidad, es por el griego, mundo griego. Veamos una palabra única, que ya lo hemos visto en una ocasión. Acá el tema del logos. Logos, exacto. El logos es toda una historia de la palabra que permite planificarse cuando San Juan se inserta en esa historia lingüística. Dice, en el principio era el logos, y el logos era Dios. Estaba en Dios y el logo era Dios. Toda una historia que incluso lo vimos la otra vez, intraducible. Así que el otro aspecto entonces es el tema histórico, que hubo diversas épocas. Esto que está trayendo a colación de Brasil, a través de distintas épocas se han planteado el rechazo, desde el principio del principio cristianismo, el rechazo del mundo griego, del mundo romano como demonio, hasta el reconocimiento que sin ellos no hay posibilidad de comprender, no había expresión de comprender, de expresar y de comprender el mensaje de Cristo, ¿no? Y es otro aspecto. ¿Qué te parece, pero eso te parece exagerado? ¿O te parece que es sin ellos, la tesis, sin los griegos, sin el mundo grecolatino, el mensaje cristiano sería imposible de entender? Esa es una tesis, ¿es verdadera esa? Por supuesto. A ver, también tenemos que distinguir dentro del paganismo, pues en general, Ujú. que nosotros igualamos modernamente la cultura, todo. Hay cultura quechua, hay cultura hindú, todo es cultura. Y vamos a volver al final sobre ese tema. La cultura, en realidad, es una raíz de la palabra culto. Ujú. Entonces, hay el mundo del conocimiento de Dios, porque estamos hablando de eso. Conocer a Dios, la posibilidad de conocer a Dios. No en general, de suponer. Y ha ido llevando un itinerario que le ha permitido, cuando vino la plenitud de los tiempos, expresar el misterio cristiano. Y, así que eso es, digamos, eliminar todo el mundo griego. Primero tienes que eliminar el lenguaje en el cual se escribieron los evangelios. Claro. Ujú. ¿Sí? Vaciar el contenido, etcétera, etcétera, y simplemente volver a un cristianismo primitivo en ser inserto como una secta más dentro del judaísmo. Una especie de apéndice del judaísmo. ¿Cómo? Una especie de apéndice del judaísmo, simplemente. Y lo otro es una mitología confusa. Ojo, mitología ha habido muchísimas, y esto es importante, muchísimas mitologías. Hay varios aspectos interesantes. En las mitologías hay muchos mitos
que han coincidido totalmente con distintas variantes en civilizaciones absolutamente distintas. Por ejemplo, el mito de las edades, ¿sí? La decadencia, las edades de oro, de plata, Hierro. de bronce, hierro, está en la India, está en los aztecas, todas partes. Hay coincidencias que evidentemente no se comunicaban por WhatsApp en esa época, creo. Ni había escritura. Entonces, es un poco es difícil de entender cómo es lo mismo. El diluvio universal no es solamente una cuestión de la Biblia hebrea. ¿Qué pasa? Habríamos necesitado macaneadores como los de hoy que no saben predecir que si va a llover mañana, pero dicen que viene un calentamiento global. Y macarena. Oh, y profesor, por ejemplo, la figura del demonio, el dragón, la serpiente, en prácticamente todas las culturas también se representa una... Así que mitología hay mucha. Ahora, hay una cosa distinta en la mitología griega. De la mitología griega surge la literatura, surge el arte, surge la filosofía. Eso se llama desde el mitos al logos. Te interrumpo allí. Eso es un tema muy importante que yo lo he leído pocas veces, pero lo he repetido al principio un poco por intuición y después ya más por convicción, que la mitología, la filosofía griega no es una ruptura con la mitología, simplemente. En realidad es un fruto de su religión. Si su religión no hubiera sido así, no hubiera existido esa... Mitos en todas partes. Sí, mitos en todas partes, pero solamente el mito griego produjo una filosofía como la que hubo en Grecia. Filosofía, el arte, la cultura, el derecho, todo. Todo. Alguien que lee una obra tan... O sea, que esa tesis te parece cierta, decir que esa mitología... La tesis es una comprobación hecha, ¿no? Claro. De toda la mitología, la única en donde surge la filosofía, el arte, la historia, la literatura, es lo griego. Y más yendo a la religión, ellos van creando los instrumentos donde de la mitología se llega al conocimiento de Dios. Parten de la naturaleza. Mm. Es una cosa distinta, vamos a comparar con los hebreos. En los hebreos hay una revelación profética, de arriba hacia abajo. En los griegos hay de abajo hacia arriba la búsqueda de Dios. Y podemos resumir simplemente toda la historia de la cultura griega como una búsqueda de la verdad y una apreciación y un conocimiento de lo que es realmente lo divino. Ellos han planteado, por ejemplo, el tema de la relación entre el hombre y Dios, como decía Píndaro en el siglo VI, en el siglo VI a.C., que, bueno, tienen el mismo origen, hombres y dioses. Sí, porque en la Edad de Oro compartían la misma mesa y en las subsiguientes edades perdían ese contacto. Entonces, claro, van La cuestión de grado y no de... Lo que pasa es que para no de los sexo. griegos, para los griegos, el dioses y hombres, o sea, la diferencia entre dioses y hombres es una diferencia de grado nada más. Claro, por eso se podía llegar a la apoteosis. Pasar de dioses a hombres. Bueno, y no era extraño que un dios se relacione y tenga un hijo. Tampoco. Bueno, sí, el tema, como ven, es muy, muy complejo. Es decir, el mundo griego, luego la literatura, el arte, la filosofía, se puede resumir técnicamente en que ha sido una búsqueda de la depuración de la mitología, y eso ningún pueblo hay. Fueron depurados. Homero, que es lo primero que... Claro, esa depuración es lo interesante, como ellos no tienen problema en cierto modo, burlarse de la propia mitología. claro, con tal de depurarla para poder llegar a aplicar a la verdad. Esa mitología que es común en todas partes, como señalábamos hace rato, un mito que aparece en distintas partes. Es un tema que se puede estudiar de por sí mismo. ¿Cómo puede ser que hayan venido estos mitos que han aparecido en forma tan diferente, en lugares tan distintos, en una época que no había? Tiene que haber habido entonces algo común, fuente común. Un ascendiente común. Que ¿Qué estás refiriendo? Un ascendiente común. Un mismo pueblo que compartía esas historias y luego fueron separados. Esa es la... los estudiosos
guianonianos, digamos, modernos del esoterismo, dicen que hay hablan de lo que se llama una tradición primordial, que se ha perdido. ¿Qué es cierto tiene eso? Bueno, están los indicios. No te sientas mal. No, No, pero ¿cierto eso? O sea, no, pero no, lo que yo es la revelación. estoy preguntando a él qué piensa. Ya tenemos alguna opinión sobre el asunto, ¿verdad? Lo que yo quiero Pero no, saber los es- indicios. Es decir, vuelvo a decir, gente que en distintas partes del mundo, absolutamente desconectadas entre sí, idiomas, medios de comunicación, las mismas, los mismos mitos. Pero vos sabés que los en general, el perennialista lo que va a pensar es en una tradición, no simplemente en imágenes poéticas, mitológicas, sino como una especie de doctrina elemental de fondo que es la que es común a todos. Eso ya sé que es herético. Eso es el tema, por eso no es el tema central nuestro hoy. Obvio. Pero hay una cosa evidente. Pero hay algo que es Están común. los datos. Ahí aparece el mito del diluvio en todas partes, Claro. etcétera, etcétera. Pero en el único lugar en donde hay una depuración y empezar a ver qué realmente significa la mitología, esto es un tema también aparte. El mito, ¿qué significa mito? Porque para nosotros mito es mentira. Claro. Y muchos cristianos lo toman así. Y no es así. Es un tema de conocimiento. Exactamente. Una forma de conocimiento. Una forma de conocimiento. Una forma de conocimiento. La Una forma de palabra enseñar. mitos, ¿Cómo? Una forma de enseñar. la palabra mito es justamente viene de un verbo miri, que significa un acto de contemplación. Brillante. La contemplación del cosmos, de la naturaleza. De ahí parte, ¿no? Mito. Es una palabra que significa palabra. Claro. También logo significa palabra, pero es otro tipo de Mito significa palabra. Sí. ¿Con dónde me perdí ya? La palabra viene, en primer término, significa contemplación. Después, la expresión de esa contemplación. Sí. Porque a nosotros, Listo, el relato. porque nosotros hoy pensamos que, bueno, esta gente creía en los mitos, tenía una especie de laguna mental y entonces, bueno, aplicaban allí una especie de historia y... Como si fuese irracional. Exactamente. Casi inverosímil, pero en realidad es todo lo contrario. Lea número. Este número está todo. Hasta ahí, entonces ya ahí piensa la depuración. La depuración del mito. La comprensión, la concentración del conocimiento de lo divino. Lo que es innegable que ellos veían, dice fácilmente, eran politeístas. Ellos veían que en todo el mundo se expresaban las distintas fuerzas de lo divino. Claro. El amor, la guerra, Marte, Venus. No son historias sexuales, son historias de justamente de ver que en todo ellos veían la fuerza de una divinidad. Fueron depurando poco a poco y ya en Homero le dice, Zeus es superior a todos los dioses. Y todos ustedes tiraran de la soga y yo estoy del otro lado, les gano todo. ¿Por qué? Es el Dios supremo. ¿Dónde es eso? Encanto. Cuando intenta Hera convencerlo de que Sí. Claro. Ya recuerdo. Sí. quiere imponer. Tiene que ponerle, sí. Y Zeus dice no. Me sonaba, pero no recordaba. Y además hay burlas de los mitos. Ni hablar inmediatamente después de Homero, Hesíodo, los presocráticos. Todos se burlaron enormemente de los mitos, fueron depurando cada vez más y concentrándose en lo que significaba la divinidad en el cosmos. A través del cosmos conocer la divinidad, la fuerza de los divinos. Pero ellos ya inmediatamente ya fueron dejando de lado, todo eran Dios, un politeísta, ¿no? No, pues, y los autores de tragedias también, cuando ellos, de distinta manera, Eurípides, cada uno con su estilo, dejaban ver lo que es el pecado original, digamos. Sí, Bueno, esa Espiro sobre desgracia, todo, sí. Espiro sobre todo, sí. Sí, Sí. estoy muy contento porque este tema que está diciendo el profesor, nosotros lo venimos diciendo casi, hay que confesar, si por intuición,
Lo venimos diciendo casi por intuición, como fruto de las lecturas y de la meditación en los textos que tenemos, pero es la primera vez que tenemos nosotros una confirmación de lo que venimos diciendo y la verdad es que me alivia un poco. A mí me alivia porque, en serio, es que, no, ya sé, Edgar acá se ofende cuando yo digo eso, ¿verdad? Pero yo considero mi ignorancia, ¿eh? Yo considero que soy ignorante. Y a mí me alivia que estés diciendo esto porque es la intuición que nosotros teníamos en la lectura y en la meditación de los textos. Y aunque para Edgar es evidente, para mí no. No, porque Yo además, yo no puedo ser garante de mi esto que dice el mi profesor intuición. respecto de la depuración que hacen los griegos, los autores de las tragedias toman los mitos y digamos que le dan un matiz. Entonces voy a encontrar Claro. la historia acá. Bueno, de varias, de Electra, por ejemplo, encontrar la interpretación de varios de estos autores distintos. Entonces, en uno se denota más la desgracia humana, otro es como que exalta más justamente esa existencia de lo divino, es como que se ve más allí, ¿verdad? Justamente en ese trabajo ya de depuración del mito griego, porque si no es muy, muy elemental decir, bueno, estos tipos eran ignorantes y, no sé, por la lengua, ¿no? Los poetas líricos decían, pero si los perros o los animales, por ejemplo, el perro, el caballo, quisieran inventar dioses, lo harían pensando que son Su imagen. el perro y el caballo. Su imagen. Es decir, se burlaba de la antropomorfización. Eso no es Lucrecio ya. de la filosofía. Eso, ¿eh? Eso es Lucrecio. Yo creo que es Lucrecio eso. Sí, bueno, Lucrecio es posterior. O sea, Sí, Sí, en pero de Reino Natural. no era Lucrecio. no, es anterior, muy anterior a Lucrecio. Lucrecio ya está. La frase me suena a Lucrecio, ¿no? Y sin embargo, nosotros tenemos la contrastación de la revelación que dice, bueno, fueron hechos a imagen. Al revés, completamente al revés. O sea, realmente existe esa constatación de... Si Dios creara al hombre, lo haría a su imagen y semejanza, ¿verdad? Algo así, ¿no? Bueno, eso se tendría que haber hecho, pero se empiezan a depurar duramente. Porque eso no está en las otras civilizaciones. Inclusive dentro de los poemas atribuidos a Homero, desde la Ilíada hasta la Odisea, hay un cambio fundamental entre el pensamiento del destino posterior a la muerte del alma del hombre. Sí, ahí está. Entonces, desde la Ilíada, de un lugar de reposo donde el alma reposa ahí, meramente ahí, y no hay nada después, en la Odisea, que presumimos que es de Homero, ya hay un desarrollo mayor sobre dónde está deambulando esa alma y si deambula. Entonces, eso en una cuestión de menos de 40, 50 años, hay un desarrollo sobre ese tema que considero crucial. O sea que es muy temprano el proceso de penetración del mito y de depuración. Otro tema que está considerado de del culto original. Ese tema está en el kilo. Sí, sí, Claro, claro. sí, sí. Otra coincidencia que veo, ¿de dónde salió esa coincidencia? Una especie de revelación naturales, ¿no? O como se fuese. Hay hasta guiños de la incorruptibilidad de los cuerpos ahí en el número, ¿verdad? Sí. Héctor. Bueno, eso es en Esquilo en realidad. No, en Héctor. cuando... Claro, Sí, sale Claro, Brasil. por Aquiles. los dioses se indignan por esa pretensión de destruir Algo que era bueno. la vida humana. No, y además por el carácter, por la virtud de Héctor, que considero yo que No, y después dice una égida, destruyeron con una égida para que no se corrompiera. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? lo cubrieron con una égida. Cubren, ¿cómo se llama? Aquiles, porque lo arrastra ya muerto a Héctor. Pero Hace como un desfile. sí, Porque la intención de Aquiles es que todo el mundo en el Hades sepa que él fue el que... Claro. quiero que se escandaliza a los dioses de eso y los protegen. Bueno, otro tema. Hay de todo. Que está en toda la... Ya empieza con Homero, que Píndaro, especialmente Píndaro, clave, más cristiano que hay. Y la tragedia griega también, un poco de mitología, que va
de la relación que mencionaron ustedes entre hombres y dioses, la filiación. ¿Qué es un héroe? Esto es importante, porque el héroe nosotros consideramos, bueno, es un tipo muy valiente, una especie, tenemos la imagen de Superman, porque hace todo. Sí, tenemos una imagen cinematográfica. Una reducción. Y la verdad que Aquiles, si uno No, no, empieza a no. analizar Aquiles, ¿de dónde es héroe? Este tipo que traíste. Dejó de luchar por el amor de las mujeres y condenó a muchos de sus amigos a la muerte. Es que el héroe no es eso, el héroe es un ser humano, hijo de una Aquiles, de una mujer, de un dios o de una diosa. Aquiles es hijo de Cleo y de... Esto es todo. El héroe es Es un un hijo de es un hijo de un dios ser por una humano. eso es Claro, claro, técnicamente. cierto, es eso, es No, y vos ves eso en el final de la teogonía de Hesíodo, después de nombrar a todos los dioses y de la pelea de Zeus y cómo quedó en el poder. Estas son las líneas, los nombres de los héroes, dice. Entre ellos está Aquiles y corta el relato. O sea, hay muchos más, pero cita a Aquiles No, entre pero ellos. bueno, eso es el héroe y sí, exacto. Sí, y la ascensión del héroe, ¿cómo es? Hércules, Heracles. Ya hablé ya les muchas comenté veces muchas veces. nos debes un cursito sobre sobre los él editó en los Desgraciado. de Hércules. El tipo desgraciado. Y lo primero que tiene que vencer es el León Nemea, que es la figura de la soberbia. Y se viste con la piel del león. O sea, realmente él, a pesar de vencer, digamos, en principio, en ese camino de virtud a la soberbia, queda investido todavía por su naturaleza humana de la soberbia. Y va continuando. Y los otros mitos con las otras bestias que Hércules va derrotando. Sí, porque y ahí él logra su ascenso, su pasaje al Olimpo, porque él tiene la naturaleza, pero efectivamente ese ser desgraciado que cae en desgracia, Hay el sacerdote, Juan creo que se llama, y un libro que se llama Hércules y el cristianismo. Y Hércules es una prefiguración de Cristo. Tener lectura pendiente. Él dio, ya me hay el libro que compró. Digo, imagínate nuestros amigos que dicen, no, y que es una herejía eso. ¿No? No. A ver, una vez Carlos dijo, ¿qué se parece, en qué se parece Aquiles con Jesús? Le conté a uno de estos profesores, ¿sí? Que Carlos había dicho que en qué se parece Aquiles con Jesús y se sintió un poco... Te lo contesto fácilmente. Dijo, No no, contesto, hombre. espera, ya, contestarlo enseguida. Entonces, yo no compararía a Aquiles con Jesús, ¿verdad? Dije yo, claro, él tiene una visión de la religión absoluta, exclusivamente moral, ¿sí? Moral. Y eso excluye la contemplación de aquellos elementos que son analógicos con la verdad suprema. con Entonces, la claro, naturaleza humana. no podía verlo, ¿no? Responderlo, ahora, responderlo. Eso, ¿Qué tiene que ver Aquiles con Jesús? ¿qué tiene que ver Aquiles con Jesús? Aquiles, en primer término, como decíamos hace rato, es un héroe por la visión moderna de lo que es el héroe. Empieza realmente con razones propias, pero empieza destruyendo sus propios amigos. Colérico y con un montón de defectos. Ahora, y termina con lo que mencionaba, así, el arrastre del cadáver del enemigo con una crueldad. Sí. Un hombre justo. Todo. Bien, sin embargo, eso tiene que ver en la Ilíada, el canto 23. Sí. El último canto, donde va Príamo, el rey de Troya, a buscar el cadáver de su hijo, a pedirle de incógnito, invasión de los dioses, a pedirle de incógnito, se aparece en la tienda de Aquiles, Claro. el rey de Troya, Ujú. a reclamar, a pedir el cadáver de su hijo Héctor. Y les queda sorprendido, y bueno, el otro le explica para qué viene, y dice, acuérdate de tu padre Aquiles, para ver lo que significa para la muerte de un hijo. Bueno, Aquiles, entre otras cosas, ha sido bastante llorón,
porque lloraba. Absolutamente. Le han quitado, digamos, Playón, playón, diríamos en Paraguay, playón. Le robaron la mina. Sí, Le robaron la mina, sí, la muerte claro. de Patroclo. Bueno, ya es su amigo. Pero él, Eso fue lo más honroso que hizo, ¿eh? no, espérate, que él llora. A ver, yo no voy a llorar. Él llora. Por favor. Él llora Es que si perdés los amigos, que perdés todo. ante Príamo. Porque O sea, recuerdo de hace la pelear. relación Príamo-Héctor y él, Aquiles, con su padre. Con Peleo. Y hace una especie de consonancia se encuentra como en hermandad con Y con él, con Héctor. entonces él no solamente lo entrega, Como se dice, tiene empatía. de la guerra, Sí, y además entonces tiene realmente, dice, justo una palabra, que se da cuenta de que somos todos iguales. Él también, él es ese cadáver. Coincide totalmente con Héctor, próximo, en la naturaleza humana, la precariedad de la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces, él hace lo que le pide Príamo, y que le dice, apiádate. Se apiada del enemigo. Eso es lo que hace Aquiles. El Aquiles ese tan miserable del principio, termina apiadándose del enemigo. 8 siglos antes que Cristo diga que amar al enemigo, que va más allá. Vean la Ilíada. No, y va más allá porque No, le dan 9 días de tregua para que junten leña. encontró otra figura. Ni siquiera se lo habían pedido. Sí, Príamo. para que junten leña para poder hacerle el funeral debido. Mira, Porque eso entre los antiguos era completamente extraño. La compasión era una cosa inexistente. esa es la palabra, compasión. Eso es Compasión. lo que tiene Aquiles. Pero Después además, de hay otro guiño ahí. una que conversión. Un rey es. Entonces, Es que te está diciendo que te apiadas. Claro, es Es un rey. como el mismo Dios que Sí, trabaja precisamente para que el hombre... Te diga que vos te apiades. Sí, al hombre desgraciado, Claro. ¿verdad? Sin virtud, violento, le dice Dios, apiádate. Es un guiño, es un guiño. Claro. Un guiño. Sí, como tener caridad, ten caridad. Sí, 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 está bueno. sí. Eso es para... Tenemos que rehacer todas nuestras charlas sobre Homero, ¿eh? el verbo griego es eleir, ¿Por qué? tener misericordia. Bueno, porque... ¿Viste? Eleison. Sí. Eleir es la palabra que usa Príamo para que se apiade. Y él se apiada. Este tipo tan feroz que la fama de Fantástico. sí que es perfectamente comprensible la comparación con Cristo. Claro. No, a ver, yo no dudaba. Yo no dudo que Carlos diga cosas sensatas, pero te cuento que eso, por ejemplo... No, a veces dice, parece, es que a ver, yo creo que Pero fíjate lo endurecido que tenía el corazón Aquiles, porque vio, arrastró. ¿Cuántos días arrastró? 3 días, fue, o 7, 3 días. Arrastró el cuerpo y no le pasó nada. Y él aún. Dios se lo protegió. Sí, los dioses lo protegieron. Pero Aquiles podía ver que no le estaba pasando nada al cuerpo. Y aún así, o sea, él tenía un evento, digamos, sobrenatural frente suyo, algo, un evento, y tenía el corazón tenía el corazón endurecido. O sea, tiene que venir Dios a decirle, tiene que venir un rey. Apiádate. Sí, apiádate. Mm. ¿Verdad? Sí, que es analogía de Dios. Escúchame, tiene que venir Dios a decir, ten caridad con el prójimo. O sea, espera un ratito, tiene que Dios venir a decirme, dándome ejemplo y enseñanza para decirme que me Después de mostrarte un Amigo, prodigio. después- Fíjate. Aquiles y San ¿Cuál te Pablo. referís? No, Aquiles y San Pablo tienen mucha más conexión también. hay una suspensión impresionante de tomar, yo con mi crueldad de arrastrar 3 días a un cuerpo y que no le pase nada. Y no puede ser que yo No, me estoy refiriendo sobre todo al hombre en general. Sí. Sí, la visita del Verbo Eterno que visita al hombre precisamente para decirle, che, apiádate de tu prójimo. Sí. Apiádate, créele a tu prójimo. Voy a quererte yo y darte el ejemplo y a hacer lo mismo. No, yo creo que con este simple pedazo de canto ya te justificaste tu. Así que tenemos varios elementos, ¿no? La depuración de la idea de Dios. Sí. De Homero anda, ojo, Aristóteles te explica que para ser Dios tenés que uno, suma perfección o suma belleza, toda la teología está basada en eso. Mm, Epa, ahora estamos llegando a un punto más. La teología claro, está fundada en la filosofía griega. claro. El vaciamiento de eso es la irracionalidad, la imposibilidad de la intelección del misterio cristiano. Es decir, eso es lo que ofrece Grecia. La palabra, el vocabulario y la concepción del héroe,
un ser teándrico, Ujú, divino humano, Divino humano. la piedad, hay un libro muy importante en la filología griega, se llama La noción de, de Dios desde Homero a Platón. Es decir, volviendo a lo que hemos dicho hace rato, ¿Quién es el autor? son varios autores en un solo tomo. Es una, Fundación Hart. una coletánea de artículos. Es una fundación que se dedicaba al primer tomo de una serie de artículos que reunía a diversos especialistas sobre un tema específico y discutían durante la semana, después salía todo el tomo. Sí, hay que anotar mucho aquí, ¿eh? No te voy a dar Sí, tenemos que anotar. Acá tengo un montón de... ¿Eh? está en alemán. ¿Tiene qué? Está todo en alemán. La... Bueno, Aunque ahí se habla en inglés o en alemán, en francés, hay varios especialistas que uno habla de su idioma. Bueno, así que como digo, es importante ver eso. También la, la doble naturaleza humano-divina del héroe. Está también, ellos tenían una serie de tríadas, o sea, de trinidades, por decir así, de distintos dioses. ¿Cuáles? A ver, ¿cuál se me perdió allí? ¿A cuál te referís? Está los tres dioses del cielo, de la tierra y los pasos inferiores, Zeus, Plutón y Neptuno. No había visto esa tríada. No, es que no había visto la tríada, no sé, se me pasó. Las Moiras también. Muchísimas. Las Moiras son dos, tres son. Un solo ojo. Las furias también. Ay, perdón, sí. No quiero extenderme, pero hay ejemplos de dios tan menores de todo. Si la idea de la Trinidad para ellos no era extraña. Cuando San Pablo va al Areópago, y esto hay que ver, Este Dios que no tiene nombre. dice, bueno, lo escuchan todos, y dice, ustedes tienen miedo que tienen una estatua entre todo el panteón de dioses que los griegos aceptaban, y hay poner a un Dios desconocido. Y ese Dios desconocido es el que yo les vengo a predicar. Claro. Los toceos, algunos toceos fuertes. Ese es. Y no lo escuchan, pero no les parece raro para nada, porque es la noción de la Trinidad, la noción sobre todo de la naturaleza humana, la divina, que al menos. Cuando le habla de la resurrección, Dijo el hombre, solo la resurrección les dejó retrocediendo. Y los judíos tampoco. Sí. ¿Qué es la Exactamente. resurrección? la locura de del cristianismo. y el escándalo para los judíos, no, Claro. locura para los judíos, escándalo para los gentiles, o al revés. Bueno, pero finalmente la resurrección es el punto quiebre. Pero vean ese encuentro en el Areópago. Varones atenienses, os considero ustedes los más piadosos de los hombres. Que hagan la exégesis de lo que están en contra. Dice Dios. Y para terminar, y vamos a algo un poquito más escandaloso. Hay una figura también, una prefiguración de Cristo. No, ¿qué terminar? ¿Terminar qué? No. Terminar este punto. No. Vamos a terminar de charla. Hoy tenemos... Hay una prefiguración de Cristo solamente en Hércules, en Aquiles, Edipo. Ah, sí. Es escandaloso. Porque Edipo tenemos el versito de Freud de que es un tipo Sí. que tenía... Porque además le puso a Sus trastornos. su trastorno. Entonces nos cagó la Yo sabía que no tenía nada que ver con el verdadero Edipo, porque Edipo es un tipo justo. Es un tipo que intenta hacer, cuando el oráculo dice que él va a casarse con la madre y matar al padre, huye, despavorido de eso, huye de los que él creía que eran sus padres, Fatalmente a cumplir eso. y se cumple fatalmente. Pero él justamente es un tipo que no tiene ninguna culpa subjetiva. Y padece finalmente sin culpa ninguna. Luego tiene su apoteosis. Y tiene su apoteosis. Porque Edipo se considera, generalmente se lee el Edipo Rey, que es la media más espectacular que hay, la obra de teatro más vista en la historia del mundo. Cierto. Y Edipo en Colono. se conocen menos. No, Edipo Rey. Edipo Colono. Edipo en Colono es su apoteosis. Que es la última de todas las ¿Pero cuál es la más vista?
Edipo Rey. Edipo Rey. Edipo Rey. Edipo Rey. Claro. Edipo Rey, Aristóteles- Antígona y Edipo en Colono. Que Aristóteles dice que es la tragedia por excelencia. Que ¿Quién? tiene Aristóteles en la poética dice que es la tragedia por excelencia, donde tiene todos los elementos y efectivamente dice que solamente una cosa la hace inverosímil, pero que hay que cerrar los ojos. Es que Edipo no averigua las condiciones en las cuales fallece el anterior rey que él viene a tomar posesión. Es un detective. Claro. Vive. Pero aparte de eso, Aristóteles dice que es perfecta. Bueno, este Edipo en Colono termina la edificación. Y de todos modos, Edipo, en la historia de Edipo, es el tipo que ha tratado de hacer siempre el bien, de ser el más justo. Y así empieza la alabanza de los que van a pedirle a Edipo que resuelva el problema del enigma. Dice, tú que eres el más justo, lo ven como un médico, como un sacerdote, tipo perfecto. Es decir, es el justo que sufre por lo que no ha querido hacer. Bueno, ¿A quién? Ese, en que cargó todas las penas. él cargó todas las penas. Claro. Él carga todas las penas. Bueno, y hay muchos elementos. Pero fundamentalmente, a ver, vamos a una cosa más de fondo. El, el mundo griego, con toda esta trayectoria que hemos descrito, desde el mito hasta el logos, el tránsito del mitos al logos, de la comprensión del cosmos. O sea, que es un libro de Lisandro, ¿eh? ¿eh? El tránsito del mito a logos. El tránsito es un libro antes que Lisandro, hay un libro con mitos zum logos que Lisandro lo conocía, de un alemán, trata justamente esa historia. Ok. Ya Lisandro lo toma y lo interpreta también con otros elementos. ¿Por qué te reís? Y porque Lisandro diluye la idea y nos la hace digerible a nosotros, ¿verdad? Porque el alemán claramente. No, Seriamente. no, yo quiero. El alumno diciendo, ay, sí, yo leí el libro. ¿Cómo va a ver? Del mitos al logos es un libro de Lisandro. Sí, Sí. tránsito del mitos al Tránsito del mitos al Lo que se logos. llama von mitos zum logos. Lo que pasa es que el profe leyó, fue alumno, el profe fue alumno de Lisandro, ¿no? Entonces. Así que, ¿Lisandro bueno, fue alumno de quién? ¿eh? Lisandro fue alumno de quién? ¿seguro en qué? Bueno, en filosofía, Nimio de Anquín. ¿De quién? Nimio de Anquín, un filósofo Nimio de Anquín. cordobés, tomista, pero muy cercano a la filosofía moderna. Era un tomista que se burlaba de los tomistas. Pasa mucho de eso. Después está él también en música, por un maestro que se llamaba Fernández, gregorianista de primera. Han ido muchos. Bueno, pero justamente ya que El tránsito del mitos al logos. sí, pero yo creo que hay que, de Lisandro hay que volver a lo que vos planteaste el libro. Sé que intentaste robarme, pero al final no. No, yo soy el alumno que copia. Se llama Humanismo, Fuentes y Desarrollo Histórico. Ah, no. Quiero decir aquí, voy a dejar grabado aquí. Pero tu tesis, ¿eh? No. Fue un libro que yo le supliqué, tuve que suplicarle al profesor, por favor, que me lo preste, ¿verdad? Que me lo preste. Entonces el Corrección a profesor. la naturaleza humana, dije no. Entonces, libro no se presta. claro, el libro. Entonces, ¿qué dijo él? Se fue porque era de su hijo, era de Agustín, creo que era. Probablemente, ¿no? Entonces él me dice, bueno, está bien, no conseguimos, nos fuimos a buscar por todas partes, no conseguimos, llamó, no tiene más. Entonces me dio el libro y hizo una aclaración debajo, diciendo, para el padre Miguel, en prueba de que no lo ha robado. Profesor Sequillo. O sea, me condenó por los siglos de siglos. Ahora tengo ahí mi libro que dice en prueba de que no lo ha robado. Me parece hasta que No lo hago. de que no lo ha robado. En prueba de que no lo ha robado. Este libro es interesante porque trata de distintos aspectos de culturas, ¿no? El hombre, ¿cómo es la consideración del hombre, del ser humano, en el mundo hebreo? Vos estás hablando de humanismo. Humanismo. En el mundo hebreo. En el mundo hebreo. Ese es un libro muy importante. En el muy mundo- importante. Griego, en el mundo romano, en el mundo cristiano, en el mundo moderno y en el mundo marxista.
Ah, hijo. ¿Cuál es el pensamiento de ellos sobre, Claro. sobre el hombre, sobre qué es el hombre? Mm. Bueno, ahí se puede ampliar mucho lo que vos planteabas, ¿cierto? Pero hay algo que, hay otro libro del que es más importante, tan importante como este, pero se llama Las fuentes de la cultura, donde él Eso tenemos que termina ver. con el estudio de las fuentes del lenguaje simbólico en el culto, en la misa, con el análisis del Kyrie, del Gloria, de alguna cosa extraordinaria. Pero ahí habla de los distintos tipos de conocimiento. De resumir muy brevemente, pero es para toda una charla. El mundo hebreo tiene el conocimiento profético, Ujú. el mundo hebreo del Antiguo Testamento, que va desde generación hasta Cristo. Y los profetas, a los cuales Cristo le reclama a los judíos que los han matado siempre, y van a matarlo también a él, los profetas es un, digamos, no es solamente, es también, pero no es solamente el tipo que predice, sino que hace que profiere lo que él ha sido, de lo que le ha participado Dios para el conocimiento de lo divino. Desde la creación en adelante, las acciones de Dios. Proferir, ¿qué significa exactamente? Proferir quiere decir, profemí, es decir, para afuera, transmitir, Es un decir y transmitir. conocimiento desde Dios hacia los hombres. ¿Cómo? Es de Dios hacia de arriba hacia abajo. Sí. En cambio, el mundo griego, el mundo de los mitos en general, En mitología. es de abajo hacia arriba. Sí. O sea, la búsqueda a través de la de la El contemplación profeta es de arriba hacia abajo de Dios. Sí. y el mito es de abajo hacia arriba. El mito, claro, es a través de la contemplación de la naturaleza, ir buscando qué hay atrás. Y evidentemente atrás de eso está lo divino, están los dioses. Y entonces de ahí surge de ahí surge la posibilidad de la inteligibilidad de lo divino. Y eso significa que toda la historia del tránsito del mito al logos se puede, tiene su conexión lógica. No es que, bueno, antes creíamos en esto, ahora creemos en lo otro. No. Les da los instrumentos para la ¿Te acordás intelección. cuando Pero dije una vez que por eso es que las escrituras sagradas o el Antiguo Testamento es preciso? Sin embargo, evidentemente sí, porque Dios comunica su palabra. Sin embargo, en el conocimiento mitológico, sí, del hombre hacia Dios que hacen los griegos, evidentemente el poeta va a tener imprecisiones. Poeta miente, como diría Platón en algunas cosas. bueno, No, pero no es ese el punto central. Me parece que aquí hay algo más, ¿sí? Me parece que hay algo más, pues, lo cual lo que vos decís es cierto, ¿sí? Pero me parece que hay algo más. No simplemente, esta distinción no es que indique simplemente que el poeta miente, sino no, que eso es una frase sí, común. porque él dijo que permite, dice. él dijo que el mito permite precisamente el El conocimiento de conocimiento. Dios. Y el profeta, ¿cuál es la relación? El trayecto de los griegos a partir del mito. Todo el trayecto Todos de los griegos a partir del los mito. otros griegos, los otros pueblos con mitos se quedaron con los mitos. Estos purificaron, hay una depuración del mito, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia? O no, diferencia no. La Por diferencia eso sabemos. es la ¿Cuál es denuncia la de relación? Sócrates con los rapsodistas, por ejemplo. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo, perdón? La burla que le hace Sócrates a los rapsodistas. Ellos no Que entienden. ellos lo que dicen. repiten simplemente Los poetas. a los poetas, pero no los entienden. Los rapsodias, que no son propiamente los poetas. Cuando Sí. se le pregunta por sus dichos, por lo que ellos Sí, porque cantan. los rapsodistas guión. eran tipos Sí. que simplemente repetían las hazañas y las poesías. Yo soy bueno con Homero. Homero. Y el otro no. Y entonces Sócrates en ese diálogo le hace ver, bueno, entonces si sos bueno con Homero, tendrías que ser bueno en otro. Y bueno, eso era La cadena de la musa. Sí. Es interesante ese diálogo. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa con el cristianismo? Y el cristianismo justamente le permite a toda esta intelección, el mundo griego y el lenguaje griego, permite la intelección del misterio de Dios. De lo que ha revelado
y no solamente de lo que ha pasado, sino de lo que va a venir en el fin de los tiempos. El Apocalipsis es otro libro apocalíptico, ya no es del Antiguo Testamento. Pero lo fundamental no es tanto digamos, la anticipación del futuro, como la tratar de comprender cuáles son los arcanos, los misterios el mundo judío, el mundo hebreo, el mundo de los proféticos, terminó para ellos, porque ellos no reconocen. ¿Terminó para quién? Para los judíos. Porque ellos terminan con los saduceos y los fariseos, Ujú. que no creen en nada, que creen en lo material y demás. Y Sí, la son- Torá, la Torá la reconocen, pero el Talmud no es un libro religioso, es un libro de manual de interpretaciones. Exacto. Caducó el profetismo antiguo hasta ahí. Aunque fue coronado por el Evangelio, el Apocalipsis, ¿no? Y el mundo del mito también. El mundo del mito también caducó ya en Grecia. Todo eso está absorbido por el cristianismo. Las dos cosas. Sí, ¿Eh? exactamente. Y más específicamente está no solamente en la teología, sino que está en la base de toda la cultura cristiana, que es el culto. Es el tema central del libro La fuente de la cultura de Isaac. Habla del conocimiento poético, del conocimiento dialéctico, Sofía. Allí es donde habla el tema, entonces. Sí, yo le escuché una conferencia de Helguera, ahora sé de dónde ir. Claro, ahí está. Ahí es donde tengo que decir. No, está diciendo que escuché una conferencia de Helguera sobre Todo el esto que estás conocimiento mencionando, profético, sobre el conocimiento Sí. profético, y dialéctico, y bueno, Eh, está. profético, dialéctico y poético. Entonces él habla y no revela la fuente. Ahora ya sí. Con él queríamos hacer una publicación una republicación de ese tipo que está agotado ese tema. Yo estoy en contacto con yo me peleé con Dicentro, claro, pero Con Disandro. sí, Ajá. peleé por razones políticas y otra cosa, pero incluso porque yo lo refuté en un artículo sobre la interpretación de la sede vacantista de una bula. Pero terminamos bien. Es una buena razón. hay Una buena una- razón, ¿eh? Hay una conexión interesante. Primero voy a tocar a dos grandes de la iglesia primitiva cristiana, Clemente de Alejandría, ¿sí? Y Tertuliano, ¿sí? Ambos eran totalmente contrarios a la propia cultura que los crió, ¿no es cierto? Clemente de Alejandría siendo básicamente un griego y asumiendo el cristianismo ya en su adultez. Él luchaba vehementemente en contra del paganismo y de toda su expresión religiosa, Y con razones históricas verdaderas. por supuesto. Y Tertuliano, que hace la famosa pregunta que nosotros estamos discutiendo, es que tiene que ver Atenas con Jerusalén, ¿verdad? Claro, claro, Y claro. él le responde de manera negativa, ¿verdad? Pero eso es cosas del tiempo, efectivamente, porque había un conflicto gigantesco, un conflicto, Hablaron durante siglos. una bisagra en la historia mundial, principalmente a través de la religión, ¿verdad? Para San Agustín es otra cosa. Para San Agustín es otra cosa que tiene una base primeramente griega también, pero principalmente hablando de la revelación allá a Moisés, cuando se le revelan la salsa ardiente quién es Dios, el Dios de Jacob, Isaac y Abraham, Jacob e Isaac, y Abraham, Isaac y Jacob, que es el mensaje de la revelación a los judíos. Y luego también le da el nombre que Santo Tomás de Aquino luego integra, que es yo soy quien soy. ¿Sí? Que es efectivamente a donde apuntaba la contemplación de los griegos, finalmente con el motor inmóvil y la esencia pura y única, El ser, la razón de ser. el ser, ¿verdad? El estudio de la metafísica, efectivamente, el ser y sus propiedades, ¿verdad? Entonces, es más o menos que a los judíos se les es revelado, pero ellos obviamente no tienen la capacidad de entender que luego es completado con el mundo helénico, para que se pueda entender realmente ese símbolo y tomado por los primeros cristianos. Primero con esa resistencia que estuvimos hablando, ¿verdad? Porque estaba en conflicto el mundo. Histórico, pero no es lo profundo. Exactamente. Y luego con San Agustín que tiene una educación griega y clásica principalmente. Luego lo va saltando en herejías y agnosticismo y demás otras cosas. Y cuando termina convirtiéndose, él dice, qué suerte que pasé por todo eso, porque o si no, lo griego me iba a tratar de seducir, si no lo conocía antes, sabiendo que la plenitud es el cristianismo, ¿verdad? Entonces, San Agustín, un personaje
pero crucial Nunca para... lo más. Sí, no, llegamos ahí. Sí. Crucial para la historia del Sí, cristianismo, ¿verdad? Los padres de la iglesia y todo lo que viene después. Y justamente llegando a Santo Tomás, que genera un cierto tipo de tensión encontrando los escritos de Aristóteles y profundizando, haciendo nuevas traducciones y depurando. Está haciendo una historia de filosofía, ¿eh? No, 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 llevo un punto. Depurando también a los errores de los musulmanes y los islámicos en las traducciones, ¿no? Entonces, luego tenemos a este monje agustiniano, el que provocó el protestantismo, Lutero. Entonces, a mí me parece que tanto los errores de los judíos al no reconocer al Cristo, ¿sí? Plasmados en el Talmud, cuestiones de interpretación de revelación, sin el apoyo griego, sin la racionalidad y la contemplación filosófica, lo mismo hace Lutero. Lo mismo hace Lutero. Pasa a Es despreciar, una judaización sí, justamente. y despreciar Aunque era judío. O sea, Bien, como más prehitleriano, digamos. pero se repite, ¿Quién antijudío? Sí. pero se repite el error. Se repite el error de interpretación de revelación, efectivamente. En la ideología, después en la práctica fue una judaización del pensamiento cristiano. Vos eliminas la intelección, es lo que le da al mundo griego. Claro. No hay, y además están escritos los evangelios en griego. No se ha encontrado ningún manuscrito previo. ¿El medio es el mensaje? ¿Cómo? ¿El medio es el mensaje? Sí, el medio, en este caso, es el lenguaje, el idioma griego. También él tiene una carga de mensaje de interpretación propia que está incorporada en su misma estructura. Pues yo particularmente creo que es esto que el profesor dijo. Efectivamente, Dios elige la plenitud de los tiempos. Existe un lenguaje que es capaz de... La confluencia del judaísmo, el helenismo. donde hay una lengua que es capaz justamente después, donde queda plasmado el mensaje, el evangelio, y esta lengua puede ser, es inteligible más que las otras, ¿sí? Entonces, yo creo que en realidad ocurre eso. Bueno, pero entonces, No la evidencia. entonces el medio es el mensaje. No, Marshall el medio tiene No. en este caso Espera, la gran yo pensé que me salí del tema, ¿verdad? los símbolos para expresar. Eso de biggest things. No, no, no. No, no. No sale ese cuerpo. Marshall McLuhan, que escribió, bueno, todo temas sobre la comunicación y compañía, ¿no? Dijo que el medio es el mensaje, que el medio tiene una influencia muy fuerte en la configuración del mensaje, ¿sí? Y El medio social. el medio por el cual se transmite el mensaje, La palabra. sí, el medio por el cual se transmite el mensaje, ¿sí? Sí, Más o menos la materia del lenguaje. La voz y la escritura. yo diría los accidentes, ¿sí? No, no O la materia, sí, sí. me cierran tu Me va a contar todo. La tesis, no me sirve. Yo no estoy afirmando la tesis. Yo estoy diciendo simplemente que una linda digresión. no. No. Estoy diciendo que sí sería distinto la transmisión de la fe si hubiese sido a través de otro idioma. No fue así, eso es lo horrible. No fue así, es un futurible, es decir, lo que estoy diciendo La es que plenitud de los- por alguna razón Dios la plenitud del eligió. tiempo incluye la plenitud del lenguaje. Y claro, la intelección de lo divino. Claro. No, por Eso, esa idea es la que cierra y responde esas cuestiones, porque fue en griego. Ahora, ¿qué toma después? ¿Dónde está todo resumido de toda la cultura? La plenitud de los tiempos está resumida en el culto. El misterio cristiano. Ujú. Eso es lo que Lisandro lo hace muy, muy bien. Yo le insisto a los hijos, soy amigo de los hijos, que lo publiquen y que tiene vueltas. Creo que no por ahí se quieren ponerle las traducciones. Bueno, creo que ese libro es clave para ver. Tiene otro libro, un libro no publicado. No, está publicado, pero las fuentes de la cultura. Está agotado. Pero está agotado. Está agotado. Pero nosotros, bueno, una edición en PDF Sí. está publicada, está disponible en internet. Sí, sí, lo tengo. Ya. Sí, aquí todos lo tienen. ¿Mm?
Aquí todo lo tiene, porque es el único modo de acceder, Pero es el único modo de lástima, acceder a es una la... lástima porque realmente eso lo digo para... no asistí personalmente a los cursos que dieron origen a estos libros. ¿Humanismo también? Leímos, ¿sí? Primera mano. Mm. Conozco bien. El profesor fue discípulo de Castellani también, ¿eh? Por si acaso. ¿Quién fue el maestro de Castellani? ¿Quién fue el maestro de Castellani? Bueno, él se formó con los jesuitas. Sí, la gregoriana. En San Miguel, en Buenos Aires. No, No quería muy, era amigo. Venía. no, yo quiero saber, porque si el profesor Venía de de Patro me Buenos dijo, yo quiero saber, Castellani fue uno de sus maestros. Quería hacer una especie de... Castellani es un que Algo genealógico intelectual. Jesuitas Guerra Civil Española. sí. Ah. Bueno, a él lo expulsaron. jesuita. No, ya sé, sí, pero en su estudio. Ahí. Cuando se formó, antes de ser expulsado. Sí, el estudio de los jesuitas. Él escribe tenía ¿cuántos años? 20 y pico de años. Escribe un poema que ya, sobre la Iglesia Católica, extraordinario. Ujú. Sobre cómo a través de las generaciones han ido cayendo todas, pero no Roma. No, Ramón. Después, si no tengo tiempo, lo vemos dentro. Y mira qué esfuerzo hemos hecho, ¿eh? Hemos hecho mucho esfuerzo para Así que, hacer que caiga la iglesia y no lo hemos logrado. pero en el caso de ahí, ¿verdad? No. A ver, Mateo, pero un clip de eso, así. No lo hemos logrado. No, es que vos sabés quién, muchos han dicho eso. Y además nosotros con nuestros pecados, no, de que mucho esfuerzo hemos hecho para poder hacer que Roma caiga y no lo hemos logrado. Dicen los enemigos. Sí. Dicen los enemigos. Faltó la aclaración. Sí, pero nuestros pecados también. ¿No? ¿Acaso nuestros pecados no Sí, empuja mucho más. empujan? El, el padre dijo que El católico se propone acabar con... en Paraguay diría así. Y dijo que quería acabar con la iglesia y no consiguió. No, Está bien, pero está bien, está bien. Me gusta. pero estamos y volvemos al poema. Lo bonito del tema de Lisandro, el centro del libro La Fuente de la Cultura, que un poco lo resume y, digamos, y profundiza todo el curso de humanismo en mostrar los tipos de conocimiento que han tenido, que han aportado las distintas civilizaciones, los hebreos, los romanos, el cristianismo, y cómo eso se ha graficado en el culto. La palabra culto, en latín, cultus sirve tanto para el cultivo Claro, de la tierra, que es el origen de la palabra. ¿No? esa dije la palabra, como para el cultivo del espíritu y la cultura. Ujú. Pero la cultura es toda cultura cristiana, pues lo único que puede estar radicado es porque el culto es donde todos los esfuerzos del conocimiento y todas las vías del conocimiento están subidas hacia una interpretación superior. ¿Sí? Y solamente a través del culto se puede comprender todo. Incluyo, Cuando decís, a ver, claro, porque son dos raíces distintas. Culto, como acción cultural por la cual se da adoración a Dios, y cultivo de la tierra o del espíritu. es la misma raíz. La misma raíz. Pero ¿cuál es la relación entre culto como adoración y cultivo? ¿Cuál es la relación? El cultivo de la tierra, por de pronto, es un mandato. No, ok. Cierto. Cultivo de la tierra. Culto, cultivo de la tierra. Y significa justamente hacer producir. ¿Y qué? ¿Pero qué tiene que ver eso qué tiene que ver eso con culto, con adoración a Dios, con religión, con actos litúrgicos? ¿Qué tiene que ver el cultivo de la tierra con el culto? ¿Cuál es la relación? Bueno, el cultivo del espíritu, hay muchas explicaciones. El cultivo del espíritu para ver los frutos de Dios. Ujú. Por ejemplo. Pero la raíz que Dios mío, es lo primero que Dios le pide a Caín que haga. Que cultive la tierra y le entregue como ofrenda. Pero Yo no veo todavía, me parece que no es tan claro la relación entre culto y culto, Bueno, eso- salvo que hagas, bueno, me parece un poco rebuscado el tema de
Caín, de Abel, Abel. no, Abel que cultiva la tierra, no, Caín que cultiva, Caín cultivaba. sí, los dos cultivan la tierra, porque también el que cría ovejas cultiva la tierra para el alimento de las ovejas, de los corderos. Pero yo creo que eso es, en todo A ver, caso, Dito, es si danos súper el pro- especial, que pueden verlo muy claramente en lo que él explica que es el culto cristiano, ¿no? Que hay, Lizardo explica bien resume todos los tipos de conocimiento Ujú. y sobre todo el conocimiento de las ultimidades, lo divino, que está más allá de la razón. Está concentrado todo eso, está toda la historia de los distintos tipos de conocimiento está en el culto cristiano, la base del culto. Ujú. El vaciamiento de eso es el vaciamiento de toda la cultura cristiana. Por eso la importancia de culto, ¿verdad? Claro. Culto divino. Y el ataque que recibe. No, padre, ¿cómo Y ocurre? el ataque que recibe el punto. No, esto que dice el padre que no encuentra esta cuestión él habla más de probablemente del ordenamiento litúrgico y del cultivo de la tierra, ¿verdad? De la relación cultural, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo se relacionan esta? Mi pregunta es en la raíz misma, ¿cuál es la relación? Yo entiendo que cultura tiene que ver con cultivo del espíritu. Sí. Porque, Cólera es cultivar. ok, entonces, ¿cuál es cultivar? Si yo Finalmente, cultivo, sí, trabajo para Finalmente. cultivar el espíritu. Si vos tenés el espíritu humano, que es como la tierra en cierto modo, entonces vos cultivás el espíritu con trabajo, sembrando semillas, etcétera. Ok, cultura, cultivo de la tierra. Relación clarísima. Ahora, cultivo de la tierra y culto a Dios, no sé. Bueno, ¿y qué es el culto de Yo, Dios? yo no veo tan Estos son, claramente. digamos, de cierta manera elemental. ¿Y los frutos de la tierra? No. ¿Qué hacemos con los frutos? ¿Le ofrecemos? Ahí está. Eso ese es el punto. La uva, el Caín vino. lo ofrecía, perdón, Abel lo ofrecía y la misa está. Puede ser, Uno. perfecto. Y segundo, cuando Dios manda, o sea, que cuando efectivamente vos tenés que cultivar la tierra, separás ese terreno, como lo haces en la liturgia. Ok, ¿sí? del lugar Separás sagrado, elementos, si tenés elementos sagrados, o sea, no es que usar. profanos y sagrados. Sí, entonces, y en el cultivo de la tierra, sí, separás, movés la tierra, o sea, no es una tierra cualquiera, no te pones a hacer eso en una montaña, sino en un terreno Seleccionado. seleccionado. Las primicias. Tenés actividades específicas, ciclos. Ok. Me parece, Bueno, me parece que es el. se elige lo mejor para Claro, para claro. en el Antiguo Testamento y en la misa. Claro. Está. Y para cultivar la tierra también, porque Claro. no podés cultivar, vos tenés que mirar la luna, o sea, los ciclos, todo esto tiene épocas, Ujú. con los tiempos. Los dos temas me parecen, tienen su fuerza. No, ¿sí? y finalmente, Lo de ofrecer a Dios los frutos y también estos elementos litúrgicos de la ciclo, separación del lugar, selección. Bueno, ya está. Estoy convencido. no, y agregarle que cuando estudias Por eso no Como podés poner un religión. repollo en el altar. la religión antigua, Claro, no puedes poner un repollo en el altar, como algunos hacen, ¿no? cuando estudias la religión antigua, también la delimitación de la propiedad en la casa y los dioses que fungen de postes de delimitación, también vos estás preparando ese terreno Aquí que es tuyo y que da, somos fanáticos que da, Usted de Colange. Sí. y que da culto a sus dioses manes, finalmente. Entonces esa delimitación es importante. Ya, claro. Sí. Me parece que Y finalmente, murió esa un burro ahora. la Murió un burro. delimitación significa cuidado de la casa, cuidado de los hijos, cultivo, ¿sí? Finalmente significa trabajo, Claro. Pero ya, que es el en mandato. el caso de Sandro ya él plantea justamente el culto como el conocimiento, el cultivo de conocimiento del misterio. Sí, respecto al misterio. El último el misterio es solamente hay toda una pelea moderna. Los que consideran que el misterio es simplemente lo que no se conoce. No. Y los que consideran que el misterio es justamente lo que un itinerario de comprensión de la Biblia. Sí. Bueno, te recomiendo el libro de Sandro porque está muy. ¿Cuál la fuente de la Por cultura? eso siempre me enojo en la fiesta de la Trinidad. Después hay una aplicación. Sí, no, es que yo me enojo siempre en la fiesta de la Trinidad. Cuando el cura dice, bueno, esto es un misterio. Sí, No se puede conocer. no, dice, no se puede conocer. Claro, no, Entonces, no más. yo creo que
No, entonces, No es un mi- misterio mi- la mi verdad pregunta- revelada por la fe. Claro, lo que pasa es Pero cómo, mi pregunta no, es, cómo Dios se ¿para revela. qué pueblo Dios dice que es uno y trino si de verdad no podemos conocer, no podemos inteligir nada de eso? O sea, no tiene sentido. Y Dios no hace Por de pronto es una relación interna. mínimamente. Como dice Santo Tomás, personas divinas están constituidas por su relación. No es que un día se firmaron un contrato, tenían los tres, no. Dios tiene una dinámica interna. Que bueno, San Patricio decía que era como el trébol. Yo creo que la ciencia moderna da una confirmación total. ¿Por qué? Desde la época de los griegos sabe que se consideraba que la partícula más elemental, más chica de la materia, Sí. el átomo, Era todo. materia. Uy, estamos entrando en otro tema, ¿eh? Fuerte, No, fuerte. Métele. Bien. El mundo moderno, Es nuestro tema, ¿no? Dejar hablar al hombre. hasta el último momento, entonces tampoco me dejas hablar. Ay, perdón. Bueno, pero por eso no, Eso no es cierto, eso no es cierto, ¿eh? preguntaba mucho, me pregunto. Estaba interesado en la clave. Te salió más o menos bien el alimento. estoy tratando de sostener. El mundo moderno descubre las partículas interatómicas. El neutrón, el protón y el electrón. Y de eso, bueno, claro, dice. El mismo moderno dice, bueno, claro, son partículas básicas, nada más. Sí. Pero el problema es que esas partículas, digamos, interactúan entre sí por su relación que tienen. No es que el átomo, perdón, no es que el electrón le dijo al electrón, che, hablemos con el protonio y formemos un átomo. No. Se puede distinguir eso y esto lo aprendí en la física atómica, se puede distinguir en el laboratorio, aspectos teóricos, que esto del protón, el electrón tiene tales funciones, pero existen porque existen en el átomo, su relación. También en el átomo, las personas, las pequeñas partículas, relaciones constituidas, como la Trinidad. La física moderna ha mostrado que la naturaleza es la imagen de la Trinidad. Ese libro, Semejanza Trinitaria de la Creación. ¿Qué te parece? ¿Qué decís? No, sí, ya. Hay un libro. ¿Vos que sois ingeniero? Semejanza Trinitaria de la Creación. No me acuerdo el autor. La leí hace muchos años. Y habla de esto y un poco el tiempo también. Es un libro que nosotros habíamos leído en el círculo de estudios que tuvimos al Semejanza principio. Trinitaria de la Creación. Y además, lógicamente, además, después los físicos modernos, Heisenberg, que hay una relación de indeterminación, o sea, peor, ya es una cosa absolutamente no material, porque la relación es no material. Se despertó Edgar. Mira. Dale. ¿Sabes que él es ingeniero electricista, no? Sí, él le encanta esas cosas. A mí también, pero yo no entiendo nada. Él sí. Buenísimo. Sí. No voy a preguntar para no entendernos en el tema de la vida. No, está bien, metele, ¿sabes? Pero, ¿quieres preguntar algo? Sí, micrófono. Los griegos, Te estás tomando el micrófono para... los griegos justamente nombraron a eso como los no divisibles, átomos. Hasta el nombre del átomo Demócrito. Atemno. Sí. La palabra tomo está en la palabra tomos, los tomos. Lo indivisible. Traqueotomía, cortes. Es lo indivisible. Lo indivisible. ¿Algo? Sí, simplemente en el punto anterior me quedé pensando respecto la relación de la palabra culto con con el cultivo de la tierra y con el culto propiamente, con el culto religioso. Ahí vos, padre, desarrollaste, bueno, que uno puede ver una cierta relación clara con el cultivo humano. Cultura y cultiva. Cultura y cultivo. Ajá. Tanto de la tierra como la parte del cultivo humano que implica esfuerzo. Ahora, me quedé pensando también en otra relación, aparte de lo que indicó el profe, aparte del ofrecimiento. Pareciera ser que hay un movimiento también de recibimiento, por así decirlo. Recepción. O de recepción, teniendo en cuenta que así como
señalaste que hay un trabajo, un esfuerzo para cultivar lo humano en el templo donde habita Dios o donde es la casa de Dios, podría existir el cultivo del espíritu. No sé, o sea, me quedé pensando en ese sentido. También, ¿sí? Tú tenés el cultivo humano, que es fruto de la educación, del Cultivo de la trabajo. sabiduría, el cultivo de la sabiduría humana. Ajá. Y el Y, cultivo de la sabiduría divina sería también por vía de la oración, de la liturgia, y del mensaje recibido, o sea, de alguna de la manera, profecía, de la profecía. claro, La revelación. eso sí se podría precisar mejor. Pero veo nomás también que de repente es posible que allí el hombre cultiva esa parte del espíritu o la parte Claro, también espiritual, no sé cómo es que cultiva su naturaleza, que al fin y al postre es cultivar el espíritu, que es lo único que puedes cultivar. Si cultivas el cuerpo en función del espíritu únicamente, porque el cuerpo termina perdiéndose, por lo menos temporariamente, ¿no? No, esa interpretación es Entonces, pero en ese sentido, o sea, eso, Hay muchos elementos, pero sí. hay una con metodología Gracias, Aldo. que tomar es un diccionario etimológico de latín. Sí. Santa Relación. Hay un diccionario, hay dos, creo, más moderno, un francés, Dictionnaire étymologique de la langue latine, que agarra la palabra, cualquier palabra que sea, y te va mostrando cómo ha ido evolucionando en el uso lingüístico concreto a través de los autores. Mm, Qué trabajo titánico. qué trabajo titánico, ¿verdad? Sí. Ahora se debe Claro, hacer eso. claro. Sí, porque es más profundo que este libro de Gambrat, que habla del mito y habla del vaciamiento de los conceptos de las palabras, y Sí. como que las palabras como recipientes. ¿Cuál libro? El mito y lenguaje se llama. De Gambra. Gambrat, yo tengo. Elio. El librero está siempre, Muy bueno. está siempre atento aquí. Porque Pero Mito- claro, Mito y lenguaje probablemente de él Gambra. ya Ya sé cuál es la tapa, sí. Sí. Ya sé cuál es. Sí, sí, sí. La Torre de Babel está en la tapa. Ya sé. Guiño, guiño. Sobre ese tema también, así como Jesucristo es el cordero de los 7 sellos para interpretar todo el resto de la Biblia, también había escuchado que Jesucristo es viene a abolir o a ser a arrasar con todos los otros mitos y mostrar a la luz que a través de él se puede entender también el conocimiento que tratan de dar los griegos, a través de las enseñanzas morales. Él viene a otras partes, viene a traer la revelación. Sí. ¿Cómo? Él trae la revelación completa. Claro. Que ya no claro. hay mitos nuevos después de Jesucristo, solamente perversiones o revoluciones o reticencias en contra de ellos. Ah, pero ¿y por qué no podés considerar los cuentos contados en el futuro como no desarrollos, pero sí meditaciones en ese mito definitivo que es el... Ahí no son las leyendas. Vamos, está ya- Mitos y leyendas son distintos. Las leyendas empiezan con algo verosímil y van desarrollándose para dar un sentido moral. Ok. Mitologías, Las leyendas son... Es como que la leyenda es post-Cristo y el mito es antes Cristo. claro. ¿Profesor? No, ¿Decimos una locura? específicamente, ¿Decimos pero una locura o es está... importante esa distinción. o anatema a estos tres tipos aquí? Yo sé que la palabra mito es una palabra muy de Imagínate si nosotros estamos a ver si discutimos sobre cosas así y no hay nadie que nos regule y decimos cualquier verdura, no, ¿no? Cualquier verdura y no hay nadie que regule esta conversación. la palabra Entonces- mito, normalmente hoy se usan una mentira. Sí. Se considera que todos los mitos eran mentiras. No tiene nada que ver con verdad o mentira, Sí, tiene que ¿verdad? ver con el conocimiento y la expresión del conocimiento. Ujú. Eh, hay un libro especial sobre eso, se llama Mito y Alegoría. ¿No? ¿De quién? Mito y Alegoría se llama. Soy francés. No, Graves era un divulgador nada más. Robert Graves es... No, No, es un divulgador nada No, más. esa es la historia de cómo ha sido concebido el mito. Porque eso de que se podía equiparar a algo que no era cierto o falso, Ujú. los mismos griegos se lo planteaban. Es un sentido.
desde Hesíodo. El otro sentido es Desde el mismísimo Hesíodo ya se plantean ellos eso. Pero Hesíodo es la concreción de una larga reflexión sobre los mitos. Sí, claro. Si él lo pone por escrito. sí. Sí, sí. Pero, no solamente Hesíodo, podría haber sido mucho más duro, pero Hesíodo ya se lo plantearon. El mismo Homero ya es Ujú. una depuración de los mitos. Sí. Pero Aunque Pero claro. no podemos negar que sí, Hesíodo es una especie de catálogo de los dioses. sí, Homero parece el chismógrafo del vecindario. ¿por qué? Y porque ahí es cuando uno sabe lo que piensan y sienten los dioses. Es la primera, eso no tenemos nosotros en Hesíodo. Ni en Teogonía, ni en Trabajos y Días, por supuesto, ¿verdad? Pero en la Ilíada nosotros tenemos como si fuese una especie de... nosotros sabemos lo que sienten y piensan los dioses del panteón griego. En Homero. En Homero. No, En sí. Hesíodo no. En Hesíodo es catalógico, ¿sí? Es un catálogo. Sí. En parte. Luego habla de las guerras entre los linajes. Pero solo menciona eso. No, Solo pero menciona. igual. Ahí tenés- El que desarrolla los sentimientos y las ideas, las tensiones que hay es Homero. ¿Entendés? Entre hombre y dioses y entre dioses vivos. Donde el, claro. el hombre se Antropomorfiza. Dioses. más concretamente en Homero, ¿cierto? Sí, sí, sí. Creo. La otra concepción del mito es que es una especie de bueno, hace alusión a otra realidad. En sí mismo no es verdad, pero hace alusión a otra. A ver, en eso hay muchísimas, tanto antiguos como modernos. Por ejemplo, Freud toma el mito y dice, bueno, esto significa tales o cuales cosas del subconsciente. Es una interpretación psicológica. Claro. Hay interpretaciones religiosas, hay interpretaciones científicas, etcétera. Y después toda la tercera concepción del mito, que es la que tenían los griegos, que es el mito expresa no otra cosa, expresa lo que quiere, la realidad expresa lo que es, además de una forma distinta, Lo que es que. lo que es el ser. Eso es lo que piensan. Eso es lo que piensan los griegos. Los griegos que tenían todas las posibilidades, pero lo que fundamentalmente ellos decían, ¿no? El mito está expresando lo que está expresando y nada más. Ah. Es decir, es una forma distinta de contemplar la naturaleza. Y a través de la naturaleza lo divino. Es decir, Venus no es un símbolo del amor o de Marte de la guerra. Marte es la expresión divina, la palabra divina, de esa fuerza íncita en la naturaleza, en el corazón del hombre, en todo, que es beligerante. ligereza. Y entonces el mito es eso, no es otra cosa. No es una alusión a otra. Esa es verdaderamente. Y esa idea del mito toma Platón en el Timeo, por ejemplo. No, y Clemente de Alejandría hace ese recuento sobre la religión griega, que empiezan realmente adorando principalmente a las fuerzas de la naturaleza, luego pasan a adorar una estaca en el medio de la ciudad, y luego a esa estaca le ponen el nombre finalmente de aquella fuerza, y luego le ponen rostro, le ponen rostro de los dioses, del hombre, lo antropomorfizan. ¿Quién hace eso? Clemente de Alejandría hace un recuento de la No es de la propiamente religión griega. histórico, eso es una interpretación de él, ¿no? No, claro. Sí, yo no estoy de acuerdo con Clemente en ese sentido. No, Sí, Clemente dice eso, te cuento. Parece que falla. sí, pues, Por muy clemente que sea. tiene una influencia de evolucionismo, de una evolución en la comprensión de la realidad, ¿no? Exceso de celo apostólico. Originalmente era una cosa oscura que fue poco a poco No. Es el vicio que tienen algunos de tergiversar la realidad para poder hacer apologética. Ese es el punto. No hay que tergiversar la realidad. Para mí Ni siquiera era para darle hablar una del error. nomás. Darle una imagen nomás a aquella fuerza intrínseca. No creo que era no creo yo, no, por lo menos no me dio esa interpretación cuando lo leí, sino que ellos primero lo ponen, o sea, sienten esa, por ejemplo, la guerra,
Luego lo toman por Dios protector de la ciudad y luego le dan ese rostro, ¿verdad? Para poder diferenciarlo y para tener una referencia, imagen meramente. Pero lo que sí es cierto que ellos ven que la naturaleza está llena de acciones divinas. Para ellos todo está, todo está Dios. Eso estamos de acuerdo con eso, ¿no? Eso, Mm. es todo, no es panteísmo, no todos son dioses, sino panenteísmo, que toda la totalidad está inserta de lo divino. Eso es lo más importante. Ellos creyeron totalmente contrario a lo que es el mundo moderno. Sí, totalmente todo contenido divino, la naturaleza. Claro. Sí. Cuando en realidad la naturaleza está hecha a imagen y semejanza de la Trinidad. Sí, por eso es que se puede avanzar del conocimiento poético al siguiente, que es el filosófico. ¿Sí? Porque si existe una fuerza, una divinidad, existe eso, lo divino en la naturaleza, es- está regido por algo, tiene leyes. Sí, porque te diría que no usaría la palabra avanzar, porque el conocimiento poético es Claro. un conocimiento que permite las relaciones no meramente lógicas entre entre las acciones, entre los hechos, entre los hombres, entre las cosas. Poeta, la palabra poeta viene de la palabra poiein, que significa crear, en griego. Recrea o descubre la relación creativa que hay. En principio, no lo podés describir con un silogismo. ¿Cierto? Claro. Por eso ya te habla el fuerte de la cultura del conocimiento mítico, el conocimiento profético, el conocimiento mítico, conocimiento poético, conocimiento dialéctico y el conocimiento mítico, poético, dialéctico. Era de Lisandro. Una pregunta. Acabamos de descubrir. Está bien, es que estamos pensando, ¿de dónde sacó Helguera ese tema? Porque nos decía la fuente y bueno, ahora sabemos. Decime si la quinta vía de Santo Tomás de Aquino era el gobierno del mundo y la naturaleza. Sí, ya sé. del ordenamiento, sí. Bueno, entonces Chesterton tiene un libro que se llama Ortodoxia. Chesterton. Ortodoxia. En el capítulo cuarto está, el título es La ética de los duendes, de los elfos, la traducción. Y él hace este ejercicio donde dice que es mucho más importante eh, ser como niño, obviamente, para poder ver la naturaleza y maravillarse que un río no sea de chocolate, o no sea de oro líquido, o no sea de un montón de otras cosas. Y que nosotros necesitamos de los cuentos de hadas para poder percibir cómo podría ser la realidad de otra manera, para darnos cuenta de que si el agua corre y la naturaleza tiene su fin y está en equilibrio, es porque hay, según la quinta vía, alguien que lo gobierna y lo direcciona. Y el mundo moderno hace totalmente lo contrario. Te dice vos, o sea, gobierna, direcciona y te hace semejante al hombre, a Dios. Y el mundo moderno hace totalmente lo contrario. Te dice vos sos pequeño frente a todo esto, esta naturaleza, que vos no sos más que ella. Y la naturaleza No, y el universo es irracional. Y el universo es gigantesco y vos no sos nada comparado con aquello. Pero finalmente la respuesta de C.S. Lewis es, mira, un árbol siempre fue más alto que yo, que cualquier otro ser humano. Un árbol grande, alto, siempre fue más grande que cualquier otro ser humano. Pero yo soy profundamente superior a él. Bueno, ¿Ves? han tomado el tema de la leyenda y un poco, mucha gente nuestra o tradicionalista dice, no lean la mitología, no lean nada. No lean a Tolkien, no lean a Tolkien. No lean a Tolkien. Bueno, a ver, todos los cuentos se hablaron de cuentos de hadas, así, generalmente para nosotros, cuentos de hadas de nuestras niñez, sabíamos que eran cuentos de hadas, mentira. Claro. Pero cuando yo era chico ya se estaba escribiendo Tolkien, o antes ya habían escrito Narnia. Claro. Narnia es interesante porque tiene un nivel de fantasía muy superior, no de fantasía abstracta. Eso en realidad es una alegoría del mundo, de un mundo aquí claramente distinguido el bien y el mal, a diferencia de Potter.
y en donde, Igual Harry Potter gana. por Gana supuesto. bien, no vamos a matarle a la pobre. No, no, pero esto es alegoría. Tolkien no es alegoría. Sí. Entonces, existe, igual la alegoría clarísima con un chico de 8 años que ni algo de catecismo se da cuenta que Aslan, para que sí, se sacrifica como cordero inocente y resucita. Bueno, Claro, es Jesús. Jesús, ¿no? Bueno, y al final, el mundo de fantasía simplemente no es una fantasía, es una prefiguración del paraíso. Eso está en la última de las novelas. Se llama. El de los Pero, monos contra... No. Sí. sí. ¿Cómo se llama la sigla? no quiero poner en duda lo que estás diciendo, pero ¿de dónde sacás que la fantasía es una prefiguración del paraíso? No, la fantasía no. El último La libro. fantasía de Narnia. El último libro. Ya la fantasía de Narnia. En el último, Está claro todo. ahí aparece un impostor y entre otras cosas. La creación. La creación que hace Aslan, o sea, el león de figuración de Cristo, Claro. León de Judá. cuando él hace la creación en el sobrino del mago, va haciendo a través de un canto. La palabra. Bueno, es el Silmarillion, el Canción del Mundo. Bueno, Silmarillion más todavía, más preciso. Porque el Silmarillion va Ilúvatar, ¿cómo era? Eru Ilúvatar. Ilúvatar. Eru Ilúvatar. Va creando y hay uno de los asistentes que toma la melodía y le empieza a hacer variantes. Melkor. Y entonces ahí está surgiendo el surgimiento del mal. Sí, claro. Es impresionante esa. Porque ojo, Es impresionante. Es impresionante. impresionante. Perversión del El canto. principio era el verbo. El verbo, y acá en Tolkien es el verbo cantado, Claro. es el verbo musical. La creación se hace a través de la Que música. no hay ningún problema con interpretar que Génesis también fue cantado. Claro. Sí, por supuesto. No, claro. Evidentemente. Y a la- Hildegard de Bingen dice que en el paraíso, antes de la caída, nuestros padres hablaban cantando, defendiendo, porque le habían prohibido cantar en un castillo así, le habían prohibido cantar la liturgia de las horas, cuando los obispos hacían penitencias de ese tipo, ¿no? Y entonces ella defiende que la liturgia tiene que ser cantada porque en el paraíso terrenal, nuestros primeros Sí, padres, seguramente es así. sí, No es que se hablaban olvide, cantando. los idiomas antiguos en Edgar. general eran basados no en la alternancia de sílabas acentuadas y no acentuadas, sino de tónicas, larga, alta, mayor. El griego originalmente es así. Los acentos, el acento grave no significaba una intensidad, volumen, sino una subida en el tono. Y eso ayudaba a la memoria. Claro, el otro, el grave, la bajada de tono, y el circunflejo, una subida y una bajada. No tiene otro. Exámetros dactílicos. En una sola. Los de Villarrica o los de Córdoba hablan cantando. Y los eso cantado. Eso es una defensa del cordobés. Es una defensa del cordobés, ¿eh? No, Evidentemente, ¿no? pero los griegos cantan. Eso es impresionante, ¿eh? No, de hecho, cuando nosotros hablamos, los antiguos se reunían a través de la fogata y cantaban historias. No, pero el lenguaje mismo era musical, lírico. ¿no? Toda la poesía griega está escrita con no solamente griego, sánscrito también, con una alternancia de sílabas breves y largas. Y con un esquema musical. Píndar escribe. Además, escribían con música. La poesía se escribe musicalmente. Acá en el mundo moderno solamente Ezra Pound lo ha hecho. ¿Quién? Ezra Pound. Es Pound. Oye. Uy, leí el nombre en estos días y no sabía por qué era importante. Ezra Pound. No, otro dato interesante. Nuestro idioma, o sea, el portugués de Portugal, por ejemplo, que pierde las vocales, con lo cual perdes musicalidad. Sí, claro. Por ejemplo. Y el portugués de Brasil, ¿verdad? Que, por otras, buscar las razones que sean precisas. Pero ellos vamos perdiendo el mundo moderno respecto de otras edades de otra hora, perdemos esa musicalidad. Inclusive en el idioma. Sí, porque el portugués de Portugal
escucha bien porque ellos como que van borrando las... A mí me cuesta mucho en portugués, de Portugal. De Portugal. Sí. Pues es que en Brasil es diferente. Perdiendo la musicalidad. ¿Por qué pasamos al tema de los mitos, de la musicalidad? Porque es importante. Volvamos a... Sí. No, porque sé que no se va a dar. Vamos a a estos puntos que ellos plantean lo que es una prefiguración del mundo del paraíso, que acá se destruye. Claro. Tolkien no, Lewis destruye Narnia finalmente. Y dice, no, hay que ir más arriba, más arriba. Más arriba. Pero son unos cuentos hermosos, muy superiores a Caperucita Roja. Sí, No es un cuento de aunque, ahora. aunque no es de despreciar Caperucita. No, por supuesto. Sí. Pero esto apunta a otra cosa. Sí, claro, claro. Mira, Evidentemente, No, la literatura de hoy alimenta el morbo, no está definitivamente alineada con eso. sí, obviamente. Y- Obviamente. La batalla final se llama. No, la batalla. El último libro de Narnia. Bueno, miren, quiero agradecerles muchísimo el tiempo. Hemos conversado un montonazo, ¿no? Y, No, al profesor. gracias. profesor, muchas gracias por esta conversación. Gracias por el aguante también. No, pero ¿Hay preguntas? ¿Algún tema más? Es el espacio para las últimas preguntas, antes de poder cerrar el programa. Porque si no, vamos hasta la madrugada aquí. El programa va a ser como estos podcasts infinitos de 6 horas. evidentemente yo por eso dije, la culpa del padre está planteando un tema que va para varias Para varias horas, para varias y horas. varios aspectos, ¿no? Pero creo que más o menos hemos estado dentro de la problemática que le interesa mucho. No, hay que eliminar totalmente el mundo pagano. Es decir, una brutalidad enorme. Lo que pasa es que a mí no solamente con la lectura que hicimos nosotros de la ciudad antigua, ¿sí? Sino también la lectura y comentario que hicimos muchas veces de los textos antiguos. No solamente, o sea, tengo que hacer hago una confesión aquí. Hemos visto muchas veces, inclusive, conversiones dentro de en la universidad con nuestro programa, ¿sí? Entonces, y mira, no lo buscamos. No es que estamos allí haciendo proselitismo cristiano, ¿sí? Por supuesto, como cristianos estamos enviados por nuestro Señor testimonio. Jesucristo, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Pero, aunque no lo buscáramos, el solo hecho de comentar la verdad de la filosofía y de la literatura y del pensamiento antiguo, eh, casi a la inmensa mayoría de los jóvenes, casi sin que lo busquen, Como que despierta una chispa. les despierta la chispa. Ellos dicen, espera un poquito, hace que todo tenga sentido. Hace que todo tenga sentido. Ahora sí las cosas tienen sentido, ¿no? Terminan ahora terminé, nutriéndose. claro, ellos, ahora el yo te- alma y el espíritu. ahora yo terminé el curso del probatorio de ingreso. Y, bueno, aunque me resistí un poco a hacer la cuestión, casi renuncié al programa porque era solamente historia de la filosofía, pero le dediqué mucho tiempo y mucho esfuerzo a explicar muy bien la filosofía griega y después los chicos comenzaron a decir, che, pero eso dijo Gorgias, eso no dijo Platón, eso no dijo acaso, qué sé yo, Heráclito. Sí, claro, ¿se dan cuenta? Es como un refrito continuo del pensamiento griego y, claro, y comenzaron a darse cuenta de las incoherencias de la filosofía posterior y, fue muy interesante, fue muy interesante. Entonces, por eso, digamos así, Tiene una hacemos cita para otra vuelta. para otra. Los griegos, Te vamos a traer la próxima semana. entre niñas de la humanidad, es la época en que la humanidad se desarrolló más bellamente. Karl Marx. Y después, eso lo dice Marx Marx en la introducción de la crítica. en su introducción a la crítica de la razón. Ah, ya. Yo sonaba la facultad de los marxistas de gobierno. Entonces un reloj descompuesto da bien la hora 2 veces al día. No, bien, algo así, ¿verdad? Profundamente agradecido por Sí, sí. profesor. Qué gusto que haya estado con nosotros y compartiendo con los chicos esta gran conversación. Si bien, como dijo, el tema es
amplísimo, Claro, claro. también es muy apasionante. Sí, sí, Y con todas las menciones, tanto tuyas como todos nosotros, de los cuentos, de los libros de texto para profundizar. Hay mucho trabajo por quien está apasionado también por este tema. Creo que más o menos hemos llegado a poner las bases para desechar la teoría esa de que Separacionista, ¿no? ¿cómo se llama? El mundo griego y el mundo pagano son lo mismo y que hay que, hay que vaciar totalmente eso del mundo cristiano. Ujú. Hay un famoso teólogo, Bulma, que es la base de todo el modernismo teológico. Sí, todo. El Bulma, decía, hay que demitologizar Claro, él es el que... la Biblia. Ujú. Teología también. ¿Eh? Sí, bueno, pero Bulma Claro, es que siguen a... ¿no? Así que, bueno, creo que con esto le hemos mostrado que eso es hacer cumplir el único voto que me decía un sacerdote amigo, el único voto que se está cumpliendo es el voto de ignorancia. No hay que... No hagan el voto de ignorancia, ¿no? Gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señores, muchachos. Estamos súper contentos de esta. ¿Les pareció bien? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Jesús, no tenés. Hoy estás. Se habló de todo, ¿eh? Uy, hay muchas cosas que hablar, ¿no? Tenemos medio año para. Pero si aportás, Jesús, vamos a traerle al profesor otra vez. Aunque sea. ¿Cómo? ¿O nos vamos? No, nos vamos a hacer. Es más barato traerle que irnos. ¿Eh? ¿Te animás a venir? ¿Te animás a venir otras veces? Por lo menos unos pocos días. Y ¿cómo se llama? Los desafíos están hechos para los imprudentes. Los desafíos están hechos para los imprudentes. Una o dos veces al año. No sé, un poco más. Ir a visitarlo también. No, a ver, ya sé que podemos ir a visitarlo, pero para grabar el programa y para nuestros alumnos y los seguidores que siguen esto y que van a disfrutar muchísimo de esta conversación, mucho más que la conversación que solemos tener entre nosotros, esto fue lo mejor que hemos tenido desde el principio del programa, ¿eh? Entonces, no puedo decirte, mira, dentro de... yo vengo también a un término de caducidad. no, ya sé. En un momento, pum, Mira, para arriba, por eso, tuve que pegar. es lo que yo te dije al principio. Tenés que venir ahora porque después pronto te vas a morir. Vos te vas a recibir el premio de tu trabajo mientras nosotros estamos laborando aquí todavía, ¿no? Estamos sufriendo el tiempo que Dios nos dispone. No, pero yo tengo... Yo considero que el mejor momento de la vida es para uno que ha trabajado por el servicio de Dios y por enseñar a otros, es realmente el final de la vida. Cuando me dice, Yo estoy contento porque veo que hay, lo veo en Argentina, lo veo en Paraguay, con la gente de acá, de asociación, que hay muchos grupos de jóvenes que están metidos en esto. hay muchísimos. Eh, Y todos son fruto de tu trabajo, ¿eh? No, ya sé, pero es de la gracia de Dios. Pero en gran parte, en buena medida, tu trabajo y el trabajo de muchos otros, de todo eso, ese grupo de gente. Independiente también de lo que nos hemos hecho acá, y lo veo en la Argentina también. No depende de nosotros. Dios hace crecer semillas en donde no. Y hay mucha gente joven que está preocupada en estos temas. Jóvenes quiero decir, incluso jóvenes y niños, 14 años. Nosotros teníamos grupos así, pero ya en la universidad. Yo creo que ahora hay mucha conciencia política, mucha conciencia de la crisis religiosa, de la crisis política misma. Y eso es muy importante, ¿no? Que me supera, creo que vamos a ir cada vez mejor. Soy un optimista. Y yo tengo que confesar que cuando yo fui pesimista, porque como todo joven, he sido pesimista, ¿sí? Porque los jóvenes somos pesimistas a veces cuando uno ve la situación de No. Cuando uno ve la situación del mundo y de las cosas como están, uno dice, che, que vuelva Cristo pronto porque esto es un despelote. Que soluciones que nosotros no tenemos que actuar. No podemos hacer nada. No desfallezca. No, y yo lo que hacía era viajar a La Plata y el que me daba un baño de sensatez era el profesor. El profesor el que me daba un baño de sensatez y me decía, che, mira, no, pensar en este tema, tal cosa. Entonces yo venía aliviado, ¿verdad? Porque no perdía la esperanza. Y
muy fácil perder las esperanzas. Es muy importante lo que dice el tema de la esperanza, que incluso Está maestros, escrito en la entrada de la mucha gente muy buena. El que entra aquí pierde las esperanzas. Sí, abandona toda esperanza. Entrar al infierno es perder la esperanza, entonces, ¿eh? Efectivamente. Claro, claro. Bueno, Es no ver los medios salvíficos que Dios te da. él vio. Eso es el infierno. Yo veo gente muy valiosa, maestros míos, que te dicen que han perdido la esperanza y por eso, bueno, no hay nada que hacer. Vigilen, o sea, sean vigilantes y recen, porque no saben ni el día ni la hora. Claro. No, y cuando los apóstoles estaban en la barca, Exactamente. Cuando los apóstoles estaban en la barca viene la tormenta. Sí, por eso te digo, yo tenía hasta antes de la pandemia, tenía mis respiros al ir a La Plata y pedirle al profesor que por favor me explique porque decía, no, fulano de tal es un apocalíptico y no ve esperanza en nada. Y yo decía, pero yo no puedo decirle a la gente, señores, está todo perdido. ¿Entendés? No puedo decirle a la gente eso, porque además al final venceré. en el final, claro, al final, si Cristo ya venció, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder participar de la victoria de Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo me iba junto al profesor y le decía, che, ¿sabes que estoy pensando en este tema? Entonces el profesor ahí, que ya pasó todos los líos, hoy nos contaba que tenía él las mismas ideas, así medio apocalípticas, cuando tenía en sus 20 años, y que cómo fue superando ese tema. Y yo, bueno, también cuando era veinteañero, pensaba cosas así, Hace 30 años. ¿No? y ahora tengo 41, ¿verdad? Ahora tengo 41, estoy... Estamos ya. mejorando. Sí, no, pero porque si no uno se vuelve, se vuelve loco, ¿entendés? Se vuelve loco, porque cuando vos comenzás a darte cuenta de las cosas por el estudio, por la meditación, decís, esto está todo perdido, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? No es cristiano, nosotros tenemos asegurada la victoria. Mm. Tenemos que Tenemos asegurada. estamos asegurados. Sí. Fuerte de infierno no prevalecerá en contra de él. Y nada, mi señor. Es lo que habías dicho al comienzo. Al final, mi inmaculado corazón triunfará, el corazón de También Cristo, lo sí. dije, ¿no? Pero el tema es que si, bueno, es decir, que haga las cosas las haga Dios, ¿no? Sí. Tengo que participar. Hora de labora. Hora de labora. No me elabora. Tengo que participar. El leggere. Si no, como decían, claro, uno no hace nada. Decía un político, no tenía nada que ver con el tema un político que era bastante elemental, pero muy bueno. Estos tipos, lo aplicamos al juicio final, estos tipos critican la película, pero no pagaron la entrada. Nosotros, para entrar ahí, tenemos que hacer lo nuestro. Claro. Exactamente. Y eso se aplica a la política también. Ujú. Política y a la religión. Buenísimo. Bueno, señores, gracias por todo. Fue una tertulia maravillosa, verdaderamente maravillosa. Así que, bueno, gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señores. Por favor, a ustedes, muchas gracias. Gracias a todos los que están hoy con nosotros aquí. Y espero que nos veamos pronto otra vez. ¿Sí? Dios les bendiga mucho. Y a ustedes todos que nos acompañan en el canal, por favor, suscríbanse, inviten a otros y comenten, que queremos ver sus comentarios y los vamos a responder seguramente a través de nuestro canal. Dios les bendiga mucho y hasta la próxima tertulia.